Ya, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Estos son los temas que tratamos. Hablamos acerca de lo que es la administración pública, ¿sí? Que decíamos que es un servicio que se rige por principios como la eficiencia, la eficacia, la calidad, la jerarquía, la coordinación, la participación, la planificación, la evaluación, ¿sí? Hablábamos también acerca de qué es la contratación pública. Decíamos que son todos los procedimientos concernientes a la adquisición, o arrendamiento de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios, incluido los de consultoría, ¿sí? Hablábamos también de por qué es importante saber contratación pública, ¿sí? Porque debemos cumplir con una normativa que ya está establecida por el CERCOV para evitar de esta manera sanciones, multas y también el que la Contraloría nos pueda notificar por responsabilidades, ¿sí? En el caso de las personas que trabajamos en temas como administración de contratos, elaboración de procesos. Hablábamos también de los criterios que deben cumplir las compras públicas, que era el criterio de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social, y también el que se priorizan aquellos productos y servicios que son nacionales, ¿sí? Que son provenientes de la economía popular, solidaria, de la micro, pequeña y medianas unidades productivas, ¿sí? Eso hablábamos en los criterios. Ahora, no sé si ustedes recuerdan lo que era el RUP. ¿Alguien me puede decir qué era el RUP? El registro único de proveedores. Ajá. Ya. Como veíamos, sí, en la clase anterior, el RUP era sí, como decía nuestra compañera, es una base de datos de todos los proveedores, ¿sí? De bienes, servicios, obras, incluidos los de consultoría, que están habilitados para poder contratar con el Estado. Además de eso, habíamos visto también cuál era el proceso para que nosotros podamos generar el RUP. También habíamos visto los mecanismos de preferencia que se utilizan, ¿no es cierto? Que decíamos para poder acceder y poder escoger la producción nacional. Y hablábamos también de lo que es el valor agregado ecuatoriano o también conocido como VAE, ¿sí? Que también decíamos que es una especie de código de porcentajes que ha establecido ya el CERCOV a varios bienes, servicios, ¿sí? Con la finalidad de que cada uno de los procesos pueda tener establecido un porcentaje de VAE. Hablábamos también de la participación nacional, que en los pliegos o en los documentos que se generen en la etapa preparatoria de los procesos de contratación, lo que se busca es incentivar la participación local y nacional, ¿sí? Y también hablábamos acerca de las preferencias de bienes, obras y servicios de origen ecuatoriano a través de los actores de la economía popular, solidaria, micro, pequeña y mediana empresa, ¿sí? Ahora, pues vamos a seguir un poco más con lo que hablábamos la clase anterior, ¿sí? Hoy yo quiero hablarles acerca del Servicio Nacional de Contratación Pública, ¿sí? ¿Qué es este Servicio Nacional de Contratación Pública o también denominado CERCOV, ¿sí? No sé si Andrea Pinto nos puede ayudar leyendo la diapositiva, por favor. A ver, dice, organismo de derecho público técnico, regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el director general o la directora, quien será designado por el presidente de la República, los NSP. Ya, bueno, lo NSP. NCP significa Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿sí? Esto que acaba de leer nuestra compañera se encuentra en el artículo 10 de esta normativa.
¿sí? Como vemos, el CERCOV es el organismo que regula todo acerca de la contratación pública, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más adelante cuáles son sus atribuciones. Pero una de las atribuciones que este organismo tiene es el de desarrollar y administrar el sistema oficial de contratación pública del Ecuador, ¿sí? Que también es denominado el SOCE, que ya vamos a ver igual más adelante de qué se trata este portal, este sistema. Además de eso, también establece políticas y condiciones de uso de la información y de las herramientas electrónicas de este sistema, ¿sí? Dentro de las herramientas que maneja este ente de control, el CERCOV, ellos tienen una página web, ¿sí? Como podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? En esta página web nosotros podemos tener acceso a varias herramientas que nos proporciona el CERCOV, ¿sí? Primero está el portal de compras públicas, que si ustedes pueden ver aquí, dice SOCE, Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador, ¿sí? En este sistema, que ya vamos a verlo más detalladamente, nosotros podemos encontrar toda la información de las contrataciones públicas de cada una de las entidades del Estado, ¿sí? Además, también tenemos, como vemos aquí, la opción de poder acceder a capacitaciones. Tenemos un chat de consulta en línea, ¿sí? Que no, cualquier persona puede ingresar y hacer consultas relacionadas a los temas de contratación pública, ¿sí? Ya sea como administrador de un contrato, como proveedor, como ciudadano, ¿sí? Cualquier persona puede tener acceso a ingresar a este chat. Además, también, si ven aquí este ojito, ¿sí? Aquí está el tema o la ley de transparencia, ¿sí? La ley de transparencia nos dice que las instituciones públicas debemos proporcionar a la ciudadanía el acceso a nuestra información, ¿sí? Entonces ustedes pueden ingresar ahí, ver la normativa que rige para cada una de las instituciones, ¿sí? Pueden ver además muchas otras de las actividades que como instituciones se desarrollan, ¿sí? Entonces aquí en este ojito. Aparte, a través de esta página web también podemos acceder a la normativa relacionada con el tema de contratación pública, ¿sí? Como la ley, el reglamento, la codificación. También existen manuales, existen los pliegos para la elaboración de los diferentes procesos. Existen manuales para tanto entidades contratantes como para proveedores del Estado. En el tema de capacitación también tenemos información sobre los cursos que dicta el CERCOV, pero también sobre el material o las presentaciones de estas capacitaciones. Luego, como les decía, tenemos el Sistema Oficial de Contratación Pública, ¿sí? Que ya cuando ingresamos se nos abre o se nos despliega una pantalla similar a esta, que tal vez muchos de ustedes si ya se han registrado con su RUC, ya han tenido acceso o han podido visualizar esta pantalla, ¿sí? En el lado derecho, aquí dice Sistema de Contrataciones. Aquí nosotros podemos ver que dice de procesos, ¿sí? Ya vamos a verlo, voy a acceder a la página ya de manera real para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Pero ahorita para la explicación he hecho estas capturas. Ustedes pueden ver en esta parte, ¿sí? Donde dice procesos de emergencia, adquisición de ínfimas cuantías, necesidades de ínfima cuantía. Ustedes pueden ir accediendo a cada uno de estos links y pueden verificar, como les decía, los procesos de cualquier institución del Estado, los documentos que se cargan, los contratos, ¿sí? Todo pueden acceder a través de estos links. Otra de las herramientas es también necesidades de ínfima cuantía, ¿sí? Estoy viendo que están levantando la manito. Voy a terminar esto de las herramientas y les doy paso, ¿sí? Para que puedan hacer sus preguntas. Tenemos, como les decía, esta herramienta que se publicó hace poco, el año anterior, sobre necesidades de ínfima cuantía. Ahora las instituciones tenemos la obligación de publicar nuestros procesos de ínfima cuantía que antes no se los hacía, ¿sí? A través de esta herramienta.
¿sí? Entonces, ustedes aquí pueden acceder, verificar de acuerdo al producto. Por ejemplo, si ustedes quieren participar en un proceso de artistas, entonces colocamos aquí palabra artista y se va a desplegar todos los procesos que se están generando. ¿Sí? Y aquí pueden ver el estado en la que está este proceso. Por ejemplo, aquí dice en curso, en curso, en curso, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden verificar que todavía está en curso y pueden participar, ¿sí? Pueden enviar sus ofertas al correo que está detallado en cada uno de estos procesos, ¿sí? Como veíamos la clase anterior, me decían que a veces no se enteran a tiempo o no se llegan a enterar, pues esta es una herramienta que ya nos permite hacer eso, ¿sí? En el tema de ínfimas cuantías, ¿sí? Y en el SOCE ustedes pueden revisar los procesos que ya son por otro tipo de contratación, como subasta inversa, régimen especial de otras instituciones. Tenemos también, como les decía, el chat en línea, que tiene una presentación así. Usted llena este formulario, ¿sí? Con sus datos y envía la pregunta que desea que le responda, ¿sí? A veces hay un poquito de gente en espera, así que hay que tener un poco de paciencia, pero podemos hacer nuestras preguntas aquí, ¿sí? Tenemos también, como les decía, las capacitaciones que se encuentran publicadas en el portal, pero también en el Facebook del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿sí? Ustedes pueden seguir esta página y constantemente están enviando los diferentes tipos de capacitaciones que dan, ¿sí? Tanto para proveedores como para entidades contratantes y de varios temas. Entonces, como ven aquí, tengo un ejemplo. Estas charlas son en Zoom, no tienen ningún costo, duran aproximadamente 1 hora y 20, ¿sí? Entonces, ustedes también pueden acceder a estas capacitaciones. Tenemos también una biblioteca, ¿sí? Donde se encuentra, como les decía, toda la normativa relacionada a contratación pública. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento, las resoluciones, ¿sí? Estas resoluciones son documentos que modifican constantemente un documento que se denomina codificación de las resoluciones, ¿sí? Entonces, constantemente, como hay cambios, hay actualizaciones, se generan estas resoluciones, ¿sí? Entonces también en eso es importante estar constantemente revisando estas actualizaciones porque puede haber cambios en cualquier artículo de la normativa, ¿sí? Entonces tenemos estas herramientas. Ahora sí, Juan Pablo tenía una pregunta. Sí, con relación al portal de compras públicas, quisiera saber si es que hay alguna opción donde se pueda mirar eh, los servicios de contratación de servicios profesionales, toda vez de que igual consta en el PAC, en el Plan Anual de Contrataciones, se hace un perfil de proyecto y se hace un proceso de contratación. Entonces quisiera saber si es posible encontrar esa información en este portal. Ya, pero contrataciones, ¿sobre qué? No, no lo escuché bien. Sí, contratación de servicios profesionales. Generalmente contratan artistas, instructores de música, instructores de artes, por la modalidad de servicios profesionales. Y bueno, tal vez sería bueno saber esto para no encontrarse con sorpresas como que han sido contratados familiares de las autoridades. Ya, bueno, ahorita vamos a revisar un poco cómo funciona este portal, ¿sí? Permítame un momentito. Ya, ahí sí podemos ver la pantalla. Sí, muy bien. Ya, como les decía, esta es la página web, ¿sí? Del CERCOF, ¿sí? Aquí, a través de este enlace, nosotros podemos acceder al portal, ¿sí? Entonces, voy a ir accediendo a las partes que les comentaba para que ustedes puedan conocer, ¿sí? Y después puedan ingresar ustedes mismos, ¿sí? Aquí, en menú, como les decía, en programas y servicios, ustedes pueden revisar lo que se relaciona con capacitación, ¿sí? Aquí tenemos la biblioteca, lo que es la institución, y aquí también se encuentra lo que les decía de transparencia, ¿sí? Ustedes pueden acceder aquí y verificar también todo
lo relacionado a una institución, ¿sí? Entonces, veamos si podemos cargar esto. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, está por años, ¿no? Tenemos por meses. Y aquí ustedes pueden ver todo lo relacionado a las instituciones. ¿Cuál es su estructura orgánica? ¿Cuál es su base legal? ¿Cuáles son las regulaciones y procedimientos internos de estas instituciones? ¿Cuáles son las metas, objetivos? El directorio completo de la institución, el distributivo del personal, ¿sí? Entonces aquí tenemos todo, igual, cuál es el presupuesto, los procesos de contratación, toda la información se carga aquí, ¿sí? Y eso lo puede encontrar de cualquier institución, ¿sí? Porque, pública, ¿sí? Porque eso es una normativa que nos exige la ley de transparencia, ¿sí? Entonces vamos a acceder al SOCE, ¿sí? Como les decía, es esta plataforma, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí, dependiendo del tipo de proceso que estemos buscando, ¿sí? Tenemos aquí, aquí solemos generalmente buscar porque tiene o sea, aquí se agrupan varios procesos, pero no todo tipo de proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí ponemos ya, aquí igual, buscamos por una palabra clave, por una entidad, buscamos por un tipo de contratación, por un periodo de tiempo, ¿sí? Y se despliega todos los procesos, por ejemplo, que están en esta fecha, que dice del 9 de septiembre del 2021 al 9 de marzo del 2022, ¿sí? Todos estos procesos son los que actualmente se están ejecutando, ¿sí? Entonces vemos que aquí están en un proceso de preguntas, respuestas y aclaraciones, aceptaciones. Este es el estado en el que se encuentran los procesos, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso, ya todos están en preguntas y respuestas, ¿sí? Pero aquí usted puede ver que están en aceptación de ofertas, por ejemplo. Entonces ahí usted puede solicitar, ¿sí? El poder enviar su oferta. ¿Sí? Entonces sí es importante que usted pueda buscar, si aquí le interesa algo sobre artistas, entonces colocamos artistas y se le van a desplegar los procesos que se estén generando, ¿sí? En todo el país. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar a este, ¿sí? Entonces, ingresamos, damos un clic en el link y se nos despliega, ¿sí? Toda la información sobre el proceso, ¿sí? Aquí hay una pestaña, ¿sí? Que nos indica las fechas, cómo está el proceso. Fecha de publicación, de preguntas, respuestas, entrega de ofertas, convalidaciones, calificaciones, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos revisar el cronograma de cada uno de los procesos y saber, ¿sí? Entonces todavía, si está en fecha de publicación, yo puedo participar, puedo enviar mi propuesta, ¿sí? Entonces lo podemos hacer a través de revisar todo esto que tenemos. Aquí en productos podemos identificar cuál es el CPC que esta institución está considerando para el proceso, a fin de que nosotros, si cumplimos con estos requisitos, podamos verificar si nuestro RUP incluye este CPC, si no podemos adicionarlo para poder participar. Y finalmente tenemos esta pestañita que dice archivos. Aquí las instituciones tienen que cargar los procesos, la documentación, ¿sí? Que van generando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice términos de referencia, damos aquí un clic en descargar el archivo y se nos descarga automáticamente el documento para que nosotros lo podamos revisar, ¿sí? Entonces, esto es una herramienta que nos permite conocer en qué estado se encuentra cada uno de los procesos, ¿sí? Entonces, no se olviden de esto. Igual, ustedes cuando registran su RUP, ¿sí? Como veíamos la clase anterior, cuando llenan el formulario, ¿sí? Ya les dan el acceso a esto, ¿no es cierto? Usted ya establece su RUC, su usuario, su contraseña para poder ingresar al sistema como proveedor, que no es el mismo de las instituciones públicas, ¿sí? Entonces, por eso le decía a nuestra compañera que nos permita verificar desde su
usuario, ¿sí? Listo. ¿Qué más podemos ver aquí? Ah, perdón. Me olvidaba también en el tema de ínfimas cuantías. Vemos aquí que dice necesidades de ínfima cuantía. Entonces, accedemos y como les decía, aquí se nos despliegan igual todos los procesos que se hacen por ínfima cuantía, ¿sí? La próxima semana ya vamos a ver un poco más a detalle cuáles son los tipos de procesos de contratación, ¿sí? Cuándo se aplica cada uno, para qué circunstancias, ¿sí? Para que nosotros podamos tener un poco más claro también ese tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver si existe algo acerca de artistas. Veamos si nos deja. Ya. Entonces, aquí podemos ver, ¿no es cierto? Ya se me desplegaron con la palabra artista. Dice que, miren, tenemos en el TENA una contratación de artistas para el intercambio artístico, ¿sí? Entonces, yo puedo aquí ir revisando. Si hay algo en Quito o en el lugar donde yo me encuentre y que yo pueda participar y que esté en curso, ¿sí? Porque si está finalizada, yo ya no podría participar, ¿sí? Entonces, los que están en curso, yo todavía puedo. Entonces, accedo aquí donde dice entidad contratante y se me despliega toda la información que ha colocado la institución, ¿sí? Entonces, yo reviso, si hay anexos, igual los verifico, ¿sí? Y remito mi oferta con todo esto que me está solicitando aquí, incluyendo el código, ¿sí? De necesidad para que la entidad pueda identificar a qué me refiero, ¿sí? A estos correos, a este correo que está registrado aquí, ¿sí? Entonces yo remito toda esta información que me están pidiendo, mi propuesta, a este correo electrónico. ¿Sí? Esto en el caso de ínfimas cuantías. ¿Sí? Ya para los otros procesos se utiliza otra herramienta, ¿sí? Que ya lo vamos a ver también más adelante cuando estudiemos cada uno de los procesos, ¿sí? Pero es más o menos para que tengamos una idea. ¿Sí? No sé si tal vez alguien tiene alguna pregunta, algo hasta aquí. La información de la propuesta que iría por ínfima cuantía no se carga en este sistema. Se manda No, por correo electrónico a quien lo está solicitando. correcto. Sí. Ya, lo que yo quería ver era dónde puedo ver qué es CPC tengo activos en mi RUP. Ya. A ver. Sí. ¿Usted puede compartirnos su pantalla? Con mi RUP. Ajá, para poderle verificar ahí. Porque, o sea, yo tengo acceso a una pantalla de entidad pública y ahí no es las mismas funciones. ¿Están viendo mi pantalla? Permítame un momentito. Lo voy a hacer. Ya, ahorita le voy a hacer hospedador, ¿sí? Después me devuelve, ¿sí? ¿Sí sabe cómo hacerlo? Devolverte, no. No. Em, no sé, verá, si desean lo podemos. En el botoncito verde, Katy, en el botoncito verde ubícale algo como que dice que permitir que otros usuarios puedan compartir pantalla. A ver, bueno, pero nadie más me vaya a compartir nada, por favor. Ya, a ver, ahí Silvia, ¿puede compartirnos su pantalla? La están viendo, ¿cierto? Sí, ya. ¿Ya Ya. ingresó tal vez usted al sistema? Ya estaba, que estoy acá. Sí, ya estoy acá. A ver, Ya, ingreso al sistema. ya, pero hagamos algo. Ahorita Ajá. déjenos de compartir hasta que ingrese. Ah, no, bueno, está bien. Sí, no se ve su contraseña. Entro. Entro ya, ¿cierto? Sí, sí, acepta. Ajá. Ya, estoy dentro. Ah, no, Ya me sacó. sí. A veces es mejor también utilizar el Mozilla. Es un poco más. Así, ya. Sí, A ver, ya está estoy. bien. Voy a todos estos avisos. Acepto todos los Ajá, avisos. sí. Ya. Ya, podemos ir a datos generales. Ujú. En administración,
porque debe haber una opción. Administración, al lado le podemos poner. Ahí solo me da usuarios y contactos, No. datos generales, resumen general, datos de la empresa, que es más bien mi información básica, pero no me dice los PCPs. Ya los CPC. Sí. Eso, sí. Mira, porque hay una opción, o sea que en datos generales a usted le debería permitir imprimir su RUP. Eso sí me deja. Si digo resumen general, Mm, ya me sacó de nuevo. Sí, es que a veces se pone un poco raro. Sí, inténtale por el No tengo instalado Mozilla y me demoraría Mozilla. mucho hasta A instalarlo. ver, No, ya no me deja hacer nada. verá, déjeme ver si yo puedo. No, ya no me deja hacer nada en el sistema. Y ya, déjame ver si yo puedo acceder. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor. Y ya. A ver. Ya, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, Ya. Sí, la estamos viendo. Vamos a verificar. ¿Me puede ayudar con su RUC? 170415 8821 001. ¿21? Sí, 001. Dice, no se ha encontrado ningún resultado. Sí. Eso debemos verificarle. Sí, tal vez necesita actualizar su información. Porque, por ejemplo, si yo pongo de este proveedor, me aparece. ¿Sí ve? Me aparecen los EPCs que él tiene registrados. Ya, a esta función tú accedes porque eres Ujú. Entonces, administradora. lo que podemos hacer es, sí, de la entidad, ajá, que no es Ya. la misma página para el proveedor. Sin embargo, si usted ve en esta partecita de aquí, este reloj, Sí, ajá. ya, aquí dice trámite rápido, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ingresar, si queremos hacer la actualización de datos, así, podemos ingresar aquí. Sí, entonces yo quiero el CPC tal, entonces lo mandamos a través de esta herramienta, ¿sí? Y le actualizan en su página, ¿sí? Pero le recomiendo que antes de eso usted pueda acceder al chat en línea que ya habíamos revisado y que le podamos ahí verificar, ¿sí? Entonces, que usted ahí haga la consulta y les diga que no le aparecen los CPCs para que ellos puedan revisar cómo está su usuario, si tiene que actualizar, y ahí ellos le van a direccionar de mejor manera. Ya. El Ujú. listado de CPCs para saber qué debemos tener activados. ¿Cuáles Diga. debemos tener activados en función de nuestras actividades, de nuestra profesión? ¿Dónde los vemos? ¿Hay un listado nacional? Sí, en este momento no tengo ese documento en Excel, pero si usted ingresa en el Internet, ¿sí? Como una búsqueda normal de Google y coloca actualización CPC, ¿sí? Ahí le va a salir en una pantalla, ¿sí? Toda la información que usted necesita. Ya. Sí, en este momento no tengo esa información, pero existe. Entonces ahí le detalla todo lo que usted necesita para poder actualizar su información. Ujú. Ya, gracias. Ya, vamos a ver las preguntas que tenemos en el chat. Por favor, ¿cuál es el valor de ínfima cuantía? Ya, nos dice Ana Lucía, ¿cuál es el valor de la ínfima cuantía? La ínfima cuantía para este año está en 6,779, ¿sí? Aproximadamente. Y entonces, es decir, que los procesos de ínfima cuantía se pueden realizar hasta ese monto, 6,779.
¿sí? Igual, en el portal, en la página web del CERCOV, también podemos verificar estos montos, ¿sí? Y como les decía, vamos a seguir estudiando cada uno de estos procesos, y ahí yo les voy a ir diciendo también cuáles son los montos asignados para este año en cada uno de los procesos. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Ya. Yo les voy a hablar en este momento, me permiten un momentito nada más, ya, acerca de la pirámide de Kelsen, ¿sí? La pirámide de Kelsen es una sencilla representación gráfica de los principios de jerarquía de la normativa, ¿sí? Como podemos ver aquí, ¿sí? Este cuadrito, esta pirámide que ustedes pueden ver aquí en pantalla, también está dado de acuerdo a lo que determina la Constitución del Ecuador, ¿sí? Que en el artículo 25 dice, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. Primero, la Constitución, luego tratados y convenios internacionales, después vienen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y ordenanzas distritales, los acuerdos y las resoluciones y demás actos y decisiones de los poderes públicos, ¿sí? Y también en el artículo 424 de la Constitución nos dice que la Constitución, valga la redundancia, es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento, ¿sí? Por eso es que va la pirámide, ¿sí? Siempre a la que nos vamos a regir principalmente es a la Constitución. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos esto? ¿Sí? Porque como les decía, todo el tema de contratación pública se hace en base a normativas, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer un proceso, participar en un proceso, debemos conocer por qué en los términos de referencia, o en los pliegos, en los documentos que se generan de un proceso, se establece normativa, ¿sí? Porque nos basamos a esto, ¿sí? Nos basamos a esta pirámide y también a lo que establece la Constitución, ¿sí? Nosotros debemos considerar la normativa para cualquier proceso de contratación que estemos levantando. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Como les decía, primero es la Constitución del Ecuador. Después, como leyes orgánicas, tenemos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública. Tenemos otra ley que es la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica del Servicio Público, o también conocida como LOSEP. ¿Sí? Entonces tenemos estos ejemplos, ¿sí? De algunas de las leyes orgánicas. Entonces por eso entendemos por qué una se llama ley orgánica y por qué otra solamente es una ley, ¿sí? Tenemos dentro de las leyes ordinarias, ejemplo, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, las normas de control interno también establecidas por la Contraloría General del Estado, el reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, ¿sí? Que también son un ejemplo de lo que son las leyes ordinarias. Y después tenemos acuerdos y resoluciones. Como les decía, vamos a ver aquí un ejemplo. En el tema de contratación, ¿sí? Tenemos nuestra ley suprema, que es la Constitución. Después viene la Ley Orgánica de Contratación Pública, ¿sí? Es decir, que si nosotros buscamos algo relacionado a un proceso de contratación, por ejemplo, no sé, me invento algo sobre el RUP, ¿sí? Entonces, primero voy a ver qué me dice la Constitución, si me dice algo acerca de la participación de los proveedores. Después voy a revisar la Ley Orgánica de Contratación Pública. Después voy a revisar su reglamento. Después, las resoluciones del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿sí? Que como les decía, se encuentran agrupadas en un documento denominado Codificación de las Resoluciones. Y después, normativa institucional, ¿sí? Estatutos, si tengo manuales, si tengo también alguna normativa del municipio que me aplique. Por ejemplo, para nuestros procesos, nosotros estábamos considerando también
las resoluciones del COE, ¿sí? Entonces, esa normativa también la incluimos, ¿sí? De acuerdo a esta pirámide, ¿sí? Veo a Viquito que tiene la mano levantada. ¿Tal vez alguna pregunta? Sí, bueno, yo quería preguntar un poco, cuando hablaste sobre las publicaciones de los contratos que pide el Estado, mi pregunta es, ¿por qué es tan corto el tiempo de postulación? A mí a veces a mi correo me llega la postulación de la Administración Zonal Quitumbe. Me llega el domingo a las 12 del día y el contrato se cierra el lunes al mediodía. Entonces yo ahí mi pregunta es, ¿eso es transparente ese proceso? Porque luego termino enterándome que es gente familiar que trabaja en las instituciones públicas. Entonces quería saber eso. Y también preguntaba, bueno, ya la otra compañera creo que te preguntó, ¿cuáles son los códigos relacionados al trabajo artístico? Porque cuando haces un contrato, ciertas instituciones te piden algunos códigos para hacer el contrato. Entonces, si nos puedes ayudar con ese documento, subirlo. Tenemos nosotros un InDrive, donde suben los compañeros que nos dan las clases, algunos documentos que solventan estas dudas. Ya. Gracias. Listo. En este drive yo voy a pedir que les incluyan la normativa, ¿sí? A pesar de que está en la página, como lo pudimos ver, voy a pedir que la coloquen ahí, ¿sí? Para que ustedes tengan actualizada, para que la puedan revisar, ¿sí? Y como les decía, sí es importante que constantemente estemos revisando también la página del CERCOV, porque la normativa, sobre todo el tema de la codificación, se actualiza constantemente, ¿sí? Entonces sí es importante que en eso siempre veamos cuál es el documento más actualizado, ¿sí? Entonces les voy a colocar ahí y les voy a incluir este documento de Excel donde se encuentran los CPCs, ¿sí? Para que ustedes ahí puedan revisarlos. Sí, es un documento de Excel, entonces usted ahí busca por una palabra clave, artistas, producción, y ahí le van a salir los CPCs relacionados. ¿Sí? ¿Alguien más, tal vez? Mil disculpas, se me cortó el internet. Algo sobre la hoja de Excel, ¿a dónde nos vas a llegar? Al Drive que tienen, Ok, muchas gracias. sí, yo les hago llegar. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, seguimos. Ya. Vamos a ver ahora cuáles son los actores principales de la contratación pública, ¿sí? Tenemos primero las entidades públicas, que son las entidades contratantes, ¿sí? Que son aquellas personas jurídicas que aplicarán de manera obligatoria la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y su codificación, ¿sí? Dentro de estas entidades públicas tenemos organismos y dependencias de las funciones del Estado, organismos electorales, organismos de control y regulación, entidades de gobiernos autónomos, ¿sí? También tenemos personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos. Y también tenemos aquellas empresas públicas o empresas creadas bajo una forma jurídica. Y en general, todas aquellas instituciones también a las que el Estado les da una cierta cantidad de recursos. Sobre todo, que son más del 50% de recursos del Estado, también se consideran como entidades públicas contratantes, ¿sí? Otro de los actores principales son los proveedores, ¿sí? Que son las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que están habilitados en el Registro Único de Proveedores o RUP, ¿sí? Deben, obviamente, constar en el RUP como un proveedor habilitado, ¿sí? Tener todos sus documentos en regla, ¿sí? Incluso con las otras entidades del Estado. Como les decía en la clase anterior, ¿sí? En el CERCOV también se encarga de verificar toda esa información y también las entidades contratantes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros revisamos que su RUC,
¿sí? No solo el RUC, sino que el RUC también esté activo, que tenga actividades relacionadas al tipo de contratación que se está solicitando, que su estado tributario no tenga obligaciones pendientes de pago, porque en esos casos no puede participar como un proveedor del Estado y se lo descalifica, ¿sí? Verificamos también que en el IES no se encuentre en mora por temas patronales. Verificamos también que en el CERCOF no aparezca como un proveedor incumplido, ¿sí? Entonces, todo eso, además del CERCOF, también las entidades tenemos la obligación de revisar, ¿sí? Porque como les decía, la normativa nos dice que no podemos contratar con personas que tengan alguno de estos impedimentos, que tengan alguna mora. Y a veces ni siquiera es por tanto dinero, ¿sí? A veces son centavos así, pero nos aparece a nosotros cuando hacemos la consulta que tiene obligaciones pendientes, ¿sí? Entonces, eso también es importante que estemos revisando, ¿sí? Que nuestro estado tributario, que nuestro RUC se encuentre de una manera correcta. Y otro de los actores principales es el CERCOF, que es el ente rector del Sistema Nacional de Contratación Pública, como ya lo habíamos visto, ¿sí? El CERCOF es el que asegura y exige el cumplimiento de los objetivos prioritarios que están establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es el que promueve y ejecuta las políticas de contratación pública que dicta el directorio. Establece aquellos lineamientos que sirven de base para la formulación de planes de contratación de cada una de las entidades, administra el RUP, desarrolla y administra también, como veíamos, el portal de compras públicas, administra procedimientos para certificar la producción nacional, establece y administra catálogos de bienes y servicios normalizados, que ya vamos a ver también en la siguiente clase, que es el catálogo electrónico, y expide los modelos obligatorios de documentos precontractuales y contractuales, ¿sí? Como los pliegos, entonces que también se encuentran publicados en la página del CERCOF. Aparte de esto, pues tiene otras atribuciones este ente rector, pero es el que se encarga de coordinar todo lo relacionado con contratación pública. Gladys tiene una consulta. Buenas noches a todos. Sí, mi pregunta es que si yo no he aportado al IES durante 5 años, no tengo, o sea, antes yo tenía otro tipo de labor, entonces no sé si eso repercuta en esta nueva actividad. Ya, o sea, tendremos que revisar en el SRI cómo aparece su RUC, ¿sí? Cómo está el estado, si está activo, si está pasivo. Como le decía también, en el SRI revisamos su estado tributario. Entonces ahí nos aparece si también tiene obligaciones pendientes, ¿sí? Entonces tendríamos que revisarlo porque si hay alguna de estas novedades, pues es mejor acercarse al SRI y preguntar, ¿no? Entonces ellos le guían a que si tiene que pagar algo, si tiene que arreglar cualquier actividad, ellos le ayudan ahí. Uh-huh. Por el Porque momento nosotros como entidad, lo único, perdón. Por el momento en el SRI, hace un año, yo lo cerré por no tener ninguna actividad económica. Entonces, regresé porque quiero volver y ellos me han dicho pero que no tengo ninguna dificultad. Ya, claro, o sea, si ya cerramos el RUC, sí es importante el que lo volvamos a abrir, porque como vemos, o sea, para participar en los procesos de contratación, bueno, excepto en ínfima cuantía, ¿sí? En ínfima cuantía, como ya veremos de manera más detallada, no se necesita estar habilitado en el RUC, ¿sí? Solo para procesos de ínfima cuantía, pero sí con el RUC, ¿sí? Porque tiene que emitir una factura para los pagos, ¿no? Entonces, RUC sí, tiene que estar habilitado. En el caso de otros procesos, ¿sí? De todos los demás procesos, sí necesita estar habilitado en el RUC, en el RUP, ¿sí? Y este RUP tiene mucha relación o va relacionado con las actividades económicas que se registran en el RUC,
¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos el RUC, no podemos habilitarnos como proveedores del Estado, ¿sí? Porque van a la par. Entonces, igual, cuando nosotros creamos nuestro RUC, debemos verificar también que la información tenga relación con el RUC. Si no, también eso es un problema que, como veíamos la clase anterior, puede causar aún que nuestro RUC sea inhabilitado, que nosotros seamos sancionados por el CERCOF al no tener actualizada esa información. Entonces, tiene que estar, incluso los CPCs que nosotros revisemos, tienen que estar relacionados con las actividades que tenemos registradas en el RUC, ¿sí? Entonces, si usted cerró y lo puede abrir nuevamente para poder participar, pues está en lo correcto, ¿no? Y de ahí puede ya generar su RUC. Muchas gracias. Ya, seguimos. Vamos a empezar hoy a revisar cuáles son las normas comunes de la contratación pública, ¿sí? No vamos a terminar por temas de tiempo, pero vamos a seguir en la siguiente clase, ¿sí? Las normas comunes, primero vamos a ver cuáles son las fases de los procedimientos de contratación pública, ¿sí? Es importante, ya que seamos gestores de contratación pública, que seamos administradores, que seamos proveedores, es importante conocer estas etapas, ¿sí? Porque como ustedes ven en el portal, nos muestra, ¿no? Está ahorita en esta etapa este proceso. Entonces es importante conocer en qué proceso, en qué etapa se encuentra el proceso para ver si yo puedo participar todavía, cuánto tiempo debo esperar, ¿sí? Para que me llegue una respuesta, para saber si mi oferta ha sido calificada, ha quedado, ha sido eliminada, ¿sí? Entonces es importante esto. Y ahorita también recuerdo la pregunta que nos hizo nuestra compañera. Las fechas que se establecen para los procesos de contratación están determinadas también por la normativa, ¿sí? Si ustedes revisan en la codificación, que ya les voy a enviar en el Drive, ¿sí? Ustedes ahí van a ver que se establece también un tiempo determinado para cada una de las etapas, ¿sí? Para la publicación nos dice la normativa que debe ser de tantos días a tantos días. Sí, eso ya está normado. Entonces, no es que la institución tiene la potestad de poner 20 días, no. O sea, eso ya está normado por el CERCOF, entonces a eso es lo que también nosotros nos tenemos que ajustar, ¿sí? Entonces, por eso es que el CERCOF lo hace público, ¿sí? Publica todo eso para que también el proveedor pueda conocer. Entonces, si nos dice que para preguntas y respuestas tengo este tiempo, entonces la entidad determina dentro de ese rango, ¿sí? Que, por ejemplo, me dice de 1 a 3 días, entonces la entidad tiene ese lapso de tiempo para determinar en sus pliegos, ¿sí? Si dice de tal fecha a tal fecha se hace con validación de errores, todo eso está ya normado por el CERCOF, ¿sí? Y eso también está normado ya en los pliegos, en los modelos. Entonces, no es tanto una potestad de la institución, ¿sí? Es más por cumplir también con la normativa que ya está establecida. Entonces, como vemos aquí, tenemos 3 fases de contratación pública: la preparatoria, la precontractual, la contractual, ¿sí? Cuando hablamos de preparatoria, nos referimos a todo acto realizado antes de la convocatoria, antes de que se publique en el portal. Incluso esa es la etapa preparatoria en la que trabaja la entidad, ¿sí? Para eso considera primero el plan anual de contrataciones, ¿sí? Que es también publicado, ¿sí? Todas las entidades tenemos hasta el 15 de enero de cada año para publicar este plan, que puede ser reformado, ¿sí? También nos permite la normativa hacer eso, pero esto también se encuentra publicado, ¿sí? Igual, en cada una de las entidades, lo podemos revisar también en el SOCE. Entonces aquí la entidad determina qué tipo de contrato va a realizar, cuál es el presupuesto referencial y que también el proveedor puede tener acceso para saber, ¿no? Entonces dice ahí el periodo en el que se va a publicar, cuánto se tiene destinado para este proceso. Entonces también lo podemos verificar en el plan anual de contrataciones de las entidades.
En esta etapa también tenemos lo que es el estudio, los estudios de mercado, los estudios que de acuerdo a la normativa se tienen que realizar, las especificaciones técnicas en el caso de bienes y de obras y términos de referencia para bienes, para servicios, perdón, y consultoría. Tenemos también que determinar en esta etapa preparatoria el presupuesto, elaborar los pliegos y, de ser el caso, conformar la comisión técnica que revisará las ofertas. Luego tenemos ya la fase precontractual, que son todos los actos realizados desde la convocatoria hasta la adjudicación o declaración de desierto de un proceso, ¿sí? Entonces aquí tenemos la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, modificaciones de pliegos, cancelación de procesos, envío de las ofertas con validación y calificación de ofertas, los informes de la comisión técnica o de la persona delegada por la máxima autoridad y la adjudicación o declaratoria desierta del proceso. Y tenemos la etapa contractual, que es el acto ya, realizado luego de que se ha suscrito el contrato, ¿sí? Aquí están ya las actividades de administración de contratos, la elaboración de acta, entrega, recepciones parciales y definitivas, si existen planillas dependiendo del tipo de procedimiento, si existen órdenes de trabajo, contratos complementarios, liquidación de contratos y la finalización o liquidación de los contratos o las órdenes de compra, igual dependiendo de los procesos, ¿sí? No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta. En la siguiente clase, bueno, vamos a ver un poco más detallado cada una de estas actividades en caso de que tengamos dudas, ¿sí? En caso de que haya personas que tal vez no están relacionadas tanto con estos temas, pues vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Pero que podamos entender estas tres etapas, ¿sí? Que tenemos dentro de la contratación. La preparatoria, como les decía, es antes de que se lance el proceso, ¿sí? Hay un proceso, hay un trabajo detrás, ¿sí? Antes de que se pueda publicar un proceso, ya sea por ínfima cuantía o a través del SOCE por los otros procesos. Luego viene la etapa precontractual, ¿sí? Es cuando ya los proveedores remiten sus ofertas, realizan las preguntas, a las aclaraciones, ¿sí? Como vemos aquí. Y ya la parte contractual ya es cuando se ejecuta los contratos, ¿sí? Cuando ya se ha escogido el proveedor y ya se empieza con la ejecución, ¿sí? No sé si hasta aquí tiene alguien alguna pregunta. ¿No? Bueno, por temas de tiempo vamos a quedarnos hasta ahí, ¿sí? Por esta noche, porque veo también que algunas personas ya se tienen que retirar, ¿sí? Vamos a quedar ahí. El próximo día lunes vamos a seguir con estas normas comunes, como les decía, un poco más vamos a profundizar de qué se trata cada cosa, ¿sí? Para que no se nos queden ahí esas dudas o no sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces vamos a tratar de profundizar, pero la idea es que tengamos claro, ¿sí? Que existen estas etapas dentro de un proceso de contratación, ¿sí? Y que por eso también a veces se extiende un poco más, dependiendo también del tipo de proceso. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna información, alguna pregunta, perdón. ¿No? Bueno, entonces vamos a quedar ahí por este día. Sí, tengo una manito levantada de Abby. Sí, yo tenía abierto hace unos años el RUP y bueno, con el tiempo ya se me olvidó. Entonces, la pregunta es, para abrir otra vez el RUP, ¿hay que acercarse directamente al CERCOP, a las contrataciones públicas, o se lo puede hacer por línea? Se lo puede hacer por línea. Ok, gracias. ¿Ya? Listo. Entonces, nos vemos el próximo día lunes. Sí, antes también quería comentarles algo. Como para poder pasar
este módulo, ¿sí? Dentro de todo de esta jornada que están teniendo y de capacitaciones, tenemos también que rendir una prueba, ¿sí? Entonces, yo les voy a enviar la prueba. Una prueba va a ser el día 20 de marzo, ¿sí? Que cae domingo, ¿sí? Les vamos a enviar, no va a ser una prueba tan larga, ¿sí? Va a ser ahí igual, de opción múltiple, entonces no les va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Más que nada es también para ver cómo vamos avanzando en los conocimientos, si estamos captando la información y de qué manera lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, la primera evaluación vamos a tener el 20 de marzo, ¿sí? Tengo entendido que otra tienen el 19, por eso esta tuvimos que hacerle el 20, ¿sí? Eso nada más. Entonces, de aquí nos vemos el próximo día lunes, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, linda noche. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.